Aquí estamos ya de regreso en Radio Bizarro Music for the Rest of Us. Esta es la X102.1 FM. Gracias a todos por permanecer en sintonía y por compartir con nosotros este momento de buena música. La canción se llama Como Tú y es de Camilo VII. Es una de las bandas más prominentes de México y que muy pronto usted tendrá la oportunidad de conocer más de ellos. Pues lo digo ya, los entrevistamos y la entrevista sale la próxima semana por primera vez en República Dominicana y es para todos ustedes. A continuación, no puedo parar de decir el nombre que te dije. No lo diga, por favor, estamos en vivo, por favor. No lo hagas. Gonzalo Frumita está con nosotros aquí. No, aplaudan, por favor, no vamos a aplaudir a nuestro invitado. Yo tengo que aplaudir. Sí, no tienes que aplaudir. Te puedo aplaudir si tú cámara, quieres. señores, Si tú disculpen. Mira, Gonzalo, ¿puedes pegarte el micrófono como anoche? Gracias. Mira, ¿cómo estás, man? Pues yo estoy bien. Qué bien, gracias por venir al programa. Sí, Gracias. gracias por estar por aquí. Por aguantarnos. Hoy un día muy especial para toda la escena alternativa dominicana, porque un día como hoy, pues nace Luis El Terror Díaz, que para muchos es el padre de la música alternativa dominicana, y yo creo que algo que es una idea común denominador en todas las personas que pertenecemos a la escena alternativa dominicana. Cuéntanos por qué estás aquí y qué relación guardas con Luis El Terror Díaz. ¿Qué relación yo guardo? Ay, mi madre. Bueno, Al menos en conciencia musical y en afecto musical. Claro. Bueno, hoy se cumplen, como ya dijiste, hoy el terror hubiera cumplido 70 años. Vine aquí, hablé con mi querido amigo Nico, con Nico Torres. Claro, Está qué ahí, lástima, me está Nico. viendo fijamente. Nico es tu amigo. Nico es tu amigo, qué lástima, man. ¿Sabes lo Sí, difícil llevo que- desde los 14 años Oh, bregando my- ese pana. ¿Tú sabes lo que es Se eso? puede hacer there. Lo siento, man. Sé que es difícil. Ay, ojalá tú cumplir con ese requisito. Oh. ¡Ay! Ojalá tú. Ay. Bueno, entonces Nico te invita al programa para hablar de... Llevábamos un tiempo hablando de esto. Venimos hoy a presentar una grabación poco conocida de Luis para una banda sonora para un corto del 1984. Huepa. Gracias, mi amor. Siempre. Una grabación poco conocida de Luis de 1984. Una banda sonora para un corto llamado Las Pausas del Silencio. ¿Qué edad tú tenías en el 1984? Bueno, yo vivía Muy lejos. en el cosmos. Yo no pensaba nacer todavía. Qué Pero, bueno. mi papá tenía 19 años. 19 Wow. años. ¿Y tu papá? Ok, vamos a hablarle a la gente quién es tu papá, ¿no? Exacto. Sí, porque ahí voy a la otra pregunta, que Claro. es mi supuesta relación con Luis. Mi papá era el baterista de Luis. Mi papá fue el baterista de Luis por 26 años. O sea, cuando tu papá tenía 19, ya él estaba tocando con Luis. Sí, mi papá... El primer grupo con el que él toca en la calle es Luis Díaz y Transporte Urbano. Así fue que mi papá empezó a tocar en la calle. Y tocaba la batería. Sí. Y en ese momento, Luis El Terror tocaba rock, era, ¿no? Él entra cuando Luis empieza la etapa rockera. Porque Luis empieza como el cantante y guitarrista de un grupo llamado Convite en los 70. Convite es el primer grupo de este país que hace fusión con lo rural. Pero en ese entonces, estamos hablando de los 70, ellos lo fusionan con como trova cubana, nueva canción latina. Era como otra onda. Pero ahí es que Luis se vuelve famoso. Ese grupo lanzó 2 discos, Convite con Vida y Convite Candelo. Convite con Vida es un disco muy bueno. Yo le recomiendo a quien pueda que lo busque y lo oiga. Que Convite, si mal no recuerdo, espero no equivocarme, era literalmente lo que hacían las familias rurales cuando iban a la cosecha. Por ejemplo, usualmente el marido era quien sembraba y quien araba la tierra y demás. Y entonces cuando iban todos en tiempo de cosecha hacia el campo, hacia la zona donde tenían las plantaciones, hacia el conuco, pues entonces iban en convite, así se llamaba. Sí. Así mismo. Sí, sí. Tú está bien. Y pues exacto, Luis surge más o menos en ese grupo. Luis después se sale de ese grupo, o no sé, los chismes son que él se salió, que lo botaron, no se sabe.
Pero ese grupo se desbarata. Luis arma uno que otro grupo, arma un grupo llamado Madora, que ahí él empieza como otro tipo de fusión, y después se va a Nueva York. Cuando Luis vuelve de Nueva York, ahí empieza su evolución a coger ese concepto de, ok, la música folclórica dominicana, más allá del merengue y la bachata, lo que es el gagá, los palos, los congos de Villamella, la zarandunga. Él coge todo eso y lo pone en otro contexto. En este caso, el rock y el punk, el funk, el reggae. En ese entonces ya, ¿verdad? Estamos hablando de los 80, ya Carlos Santana llevaba años siendo famoso, y Bob Marley y todo eso. Aunque ese tipo de música quizás seguía aquí siendo muy underground, aunque ya fuera de los 60 y los 70 en otros sitios, pero Luis viene con ese concepto, y ahí es que él arma un grupo llamado Transporte Urbano, y ahí entra mi papá, Guy Frometa, junto a Juan Francisco Ordóñez, Héctor Santana, después reemplazado por Peter Nova y José Duluc. Que estamos hablando de pesos mayores en la música hoy. Sí, o sea, que ese grupo fue como un launching ground para todos ellos, porque Ordóñez se vuelve el guitarrista de Víctor Víctor, el primer guitarrista de 440 y de la familia Andrés. Mi papá también se vuelve el baterista de Juan Luis Guerra, Víctor Víctor, Sonia Silvestre, Xiomara Fortuna, Peter Nova, fue el bajista de Tribu del Sol y de Xiomara también y de Patricia Pereira. Duluc lanzó Patricia su propia Pereira, carrera, por otro lado, imagínate. Que bueno, que perdona que mencione, y Duluc, gran productor, by the way. Claro. Que menciona, que perdona que interrumpa para mencionar a Patricia Pereira, pero creo que al tú mencionarla, es importante hacer una acotación aquí, porque Patricia Pereira es una diosa del soul. Sí. Claro. Y no se le da el mérito, ahí está Luis Tomás, y no se le da el mérito que merece, señores. O sea, esa señora es una genio de la música. Y no la mencionamos tanto como la deberíamos mencionar. Claro. No, búsquese Tisana Azul de Patricia Pereira. Del disco Gala. Del disco Gala. Fíjate que yo ayer estaba dándome ese disco. Estaba en No, amargue ¿qué? total. Estaba en total amargue. Estaba oyendo Será. Loco. Me queda bien este tipo. Ah, porque te caía más adelante. No, pero yo La pensé que tú eras más como predisposición. rockero. Pero veo que tienes una... Porque a mí me encanta la música alternativa latina y tropical y caribeña. Y yo siento que muchas veces la escena peca de darle más valor a otras cosas. Pero pequé yo ahora mismo porque tus padres perfectamente te inculcaron lo que debieron inculcarte. Pero ok, no vinimos a hablar de tus padres. Entonces, nada. Tu padre... No hablamos Forma de tu parte- padre, pero vamos a hablar de tu papá. Claro, forma parte de esta banda de Luis el Terror, y a partir de ahí, entonces, hacen estas producciones que vamos a escuchar hoy. ¿De Sí, qué? esa grabación es como la primera vez que, de forma de una grabación de... Bueno, se puede... Profesional. ¿Qué tanto se puede extender el lenguaje aquí? Lo que tú quieras. Bueno, esta es como la primera grabación de Luis de 3 pares de cojones de ese concepto, porque Luis había sacado unos singles, un 45, con su concepto como punk y unos demos, pero esta es la primera vez que él plasma como con high fidelity ese concepto. Conste que son grabaciones, estamos hablando de una banda sonora que la arreglista para esa música era Juan Luis Guerra, la corista era Maridalia Hernández, más el grupo que ya mencionamos, Ordóñez, Héctor Santana, mi papá, Duluc, Guarionet Aquino, percusionista de Michel Camilo, Alex Mancilla en teclado. O sea, eran unas grabaciones con Con la élite de la música Exacto, dominicana, totalmente. literalmente. Claro, que en ese momento no era la élite, era un Exacto. regalo de carajito. Exacto. Exacto. Juan Luis no había sacado, había apenas grabado Soplando. Exacto, que fue Para que un tú fracaso rotundo. Ah, ya, en a ese mí me momento. gusta ese disco. No, a mí me ese encanta. disco, pero es lo que te digo, 440 no era 440. Exacto. Claro. No, yo digo, a ver, yo digo que fue un fracaso rotundo en ese momento. A la gente Claro. no le importó en lo absoluto. Luego después, obviamente, Soplando, gran disco. Ok, entonces, era un regalo de carajito en ese momento que se pusieron a inventar. Y ahí estaba como líder principal Luis el Terror. De repente salen muchas vertientes. En los 80 yo creo que es donde nace lo que ahora sería la escena alternativa dominicana. Esa misma década sale Los Guerreros del Fuego. A partir de verdad el trabajo de Duluc con Luis Díaz. Sale después, unos años después, sale el primer disco de Xiomara. Salen después el disco de un grupo llamado Irka y Tadeo. Pero cuando se graba este disco, que después nunca salió oficialmente, se volvió un cassette de mano en mano, un bootleg a la franca.
pero no se había grabado, por lo menos a mi entender, no se había grabado nada parecido. ¿Y por qué no sale el disco? Porque era una banda sonora de un corto. Conce, una banda sonora que ganó 2 premios a mejor banda sonora. ¿Dos premios qué? 2 premios en festivales de cine. Un festival de cine de Boston y un premio de festival de cine de Filadelfia. ¿Cómo se llama la primera pieza que vamos a escuchar? Se llama Échale Gas. Échale gas. Y entonces un arreglo y producción de Luis el Terror junto. Sí. No, Juan Luis era el que hacía los arreglos de viento. Solo de viento. Ok. Exacto. Ok. Y Duluc en ese momento solo tocaba Coro y percusión. coro y percusión. Fantástico. Bueno, pues vamos a recordar todos los que estaban ahí. Ahí estaba Maridalia Hernández en las voces. Estaba Juan Luis Guerra como arreglista de vientos. Estaba Duluc ahí, por supuesto. Estaba tu papá, Guy Fromeda. ¿Y quién más me falta? Héctor Santana en bajo. Ordóñez en guitarra. Luis también estaba tocando guitarra eléctrica. Guarionets Aquino acompañando también en percusión. Y bueno, si Pues, dejé a alguien, pues que aparezca alguien que grabó ahí y que me corrija. Porque Pues vamos a oírlo entonces. Ahí está. Échale gas. Aquí esta negra está montada, dale cintura, dale gas. Hay que ser castillo y carrega. Interesante que esos arreglos de viento que mencionas que había hecho Juan Luis Guerra, estamos hablando de viento de Gagá. Exacto. de fututos, son fututos. Son fututos a toa. Pero encima, ahí se nota también la calidad de la época. Sí. Estamos hablando de 1984. 4. Y o sea, ¿esto fue grabado con qué, Gonzalo? No, eso se grabó ahora. Aquí voy a tener que admitir un fallo yo. Yo no he logrado conseguir una versión de gran fidelidad porque esas grabaciones están casi perdidas. El que tenga un CD de eso o un cassette, por favor, me puede llamar o me puede escribir. Yo se lo paso y le hago una copia y lo ayudo. Me busco gente que lo remasterice, pero ha sido difícil, ha sido un proceso conseguir eso. Pero eso se grabó en Enca. En Enca, claro. El estudio Senca, que era el estudio más grande de este país en los 80. Exacto. Ahí era que grababa todo el mundazo. Ahí se grabó Bachata Rosa. Exacto. Para que Exacto. entiendan. Exactamente. Y que bueno, que Roger Sayas era... Roger Sayas es el ingeniero de grabación de esta canción? De esta grabación. Ah, pues ahí está. Ya tú sabes. Y bueno, que en Enca era que se grababa, por no decir todas, las canciones de la época. Desde finales de los 70, creo, hasta los 90 y tantos que cuando cierra Enca. Algo... Bueno, sí, pero a mitad de los 80 sale Audiolab. Y ahí Ajá, se graban un par de empiezan a cosas, competir. pero Enca era La el meca. estudio. Y que se grababa todo al mismo tiempo. O sea, de que cero guitarra alante, sino que la mayoría de las bandas preferían grabar todos juntos. Si mal no tengo entendido, porque yo he hablado mucho de estas grabaciones con mi padre y con Ordóñez y con Duluc, por ejemplo. Como se grabó este disco, a mí me habían contado, Duluc me acuerdo una vez hablándome, se trancaron 3 días a grabar el disco así, en vivo, pero la base, o sea, el grupo principal de base, digamos, en este caso Transporte, mi papá, Ordóñez, Héctor, Duluc, y quizá Guarionets también en percusión, junto a Luis, grabaron en vivo y después, y creo que unos coros también se grabaron en vivo, pero tengo entendido que después Juan Luis y Luis hicieron todos los overdubs de más coro,
vientos y demás. O sea que grabaron la base rítmica y melódica juntos. Sí. Y ya La luego- base de la canción se grabó, Exacto. sí, digamos que en vivo. Y ya luego entonces le fueron agregando cosas. Exacto. Ok, ¿qué otra canción tenemos de esas inéditas que no todo el mundo tiene? Bueno, mira, la que sigue ahora es Son Buloya. ¿Cómo se llama? Son Buloya o Son Guloya, porque las canciones de Luis todas tienen nombre diferente. Son Guloya. Son Buloya, que por si acaso precede a Guava Berry de Juan Luis Guerra. La precede, Ok, para que ok. no me vengan a hablar. I am Cocolo from San Pedro de Macorís. I have my church, my language, my own song. I have the chariot, 'cause we born to ride the waves. I have my lawyer and primo to sing the song, to sing the song below. Yeah, I sing for you and me, to sing the song below. San Pedro de Macorís. Yeah, to sing the song below. Oh Lord, I sing for you and me, to sing the song below. Yeah, San Pedro de Macorís. Venir a Yugo, Pañalca sabe, compré pasaje y volé y volé. Claramente, este tigre estaba en droga. O sea, claro. O sea, O sea, lo dijiste tú. o sea, no, loco. 1984. En este país. En República En este Dominicana. país, en este país. It goes from Bob Marley to Louis Armstrong to... To ¿Sabrá Dios surf qué? rock, loco, y stoner rock y todo eso. Claro. Una vaina impresionante. Había mucha data en ese caco. Había mucha Sí, data. loco. Pero sobre todo la manera en cómo puede condensarlo todo en algo totalmente inédito, totalmente original. En un país como este, donde era la época del merengue. ¿Quién diablo? Conste, estamos en los 80, estamos apenas saliendo de Balaguer todavía. O sea, Claro, claro. Yañe, cierto. vamos a entrar en contexto. O sea, Pero- los 80 son como los 60 en este país. Sí, es verdad. Exacto. No, literal. Literal. Ese Llegaron tarde, 20 años tarde. llegaron. Mierda, Y en un contexto musical, el merengue reinaba. Nadie quería oír nada más. Claro. Todo el dinero estaba ahí. ¿Quién diablo se va a poner a inventar con reggae junto a Gaga y jazz? El tigre está loquísimo. Sí. Wow. Hoy cumpliría cuánto Luis el Terror Díaz? 70. 70 años. 70. Ido totalmente a destiempo. Sí, El tiempo no bueno. era muy amigo de Luis el Terror Díaz, porque se fue a destiempo y estuvo con nosotros a destiempo también. Sí. Porque estaba totalmente adelantadísimo. Sí, Pat Metheny dice que los fans de uno salen 20 años después. Yo creo que eso es muy, muy real. Pero Es además, cierto. háblame de ese bajo. Héctor Santana, señores, bajista original de 440. Ay, ay, Ese bajo ay. tiene un grajo, loco. Qué bellas tus Pastor, by the palabras. way. Ah, claro. Y una cosa, y la guitarra, ¿quién está en la guitarra? Perdón, dando guitarrazo ahí como si fuera... Creo que eso es Robinson? Luis. Eso El es mismo Luis. Luis tiene Eso que- es Luis, si no es Ordóñez, porque Luis y Ordóñez estaban los dos en guitarra eléctrica ahí. ¿Oímos un chisme? Claro. Vamos a ver. Pañalca sabe, compré pasaje y volé y volé. Muy bien, Gonzalo, ¿qué cosas interesantes
a ti personalmente te llaman la atención de la vida de Luis el Terror? ¿De la vida o de su obra? De la vida y su obra. De su obra, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo adelantado que estaba conceptualmente. Incluso ahora, yo diría. O sea, la forma en que Luis con sus grupos fusionaba y la forma en que él componía, yo creo que estaba... era muy, muy única. Era una forma muy fresca de ver la música dominicana. No solo fuera de los renglones de, bueno, yo mezclo rock con gaga. Y gracias. Fuera de los renglones de yo mezclo rock con gaga o yo mezclo reggae con congo. No estaba en eso. Era un lenguaje muy único, pero que era puramente dominicano. O sea, hay cosas de Luis aquí porque hay congo y hay... Bueno, aquí no hay congo, perdón. Aquí hay como percusiones más sugeridas. Pero aquí porque hay cantos tradicionales, hay percusión y cosas, uno como que se la lleva. Pero hay cosas de Luis que son a power trio, batería, bajo y guitarra, que aún así tú la oyes y tú dices, mierda, pero eso es dominicano. Tú te la llevas por el color de la guitarra o por como la sugerencia de la batería o el canto de él. O sea, es algo muy denso. Entonces es algo que yo respeto mucho. Y algo que de lo cual yo siempre intento aprender como músico. Yo creo que el arte creo no, el arte le brotaba por las venas. Sí. Decía Anthony Ríos, que a Luis el Terror Díaz las canciones le salían así. Pero a mí lo que me llama la atención no es que las canciones le salgan rápido, porque eso a mucha gente le pasa, sino que tenga la habilidad de hacer canciones tan diferentes, de géneros tan abismalmente distintos, y que aún cada una en individual suene tan original como canción, claro, propiamente, pero además tan distinta. Exacto. O sea, el tipo era sobrenatural, era increíble. Sí. Era increíble. ¿Qué otra canción vamos a escuchar de Luis el Terror? Bueno, acá viene Pablito Llegó, que realmente era una canción como creo que única para el corto para el cual fue la banda sonora. Muy interesante. Es como una onda medio Londres, afrobeat, pero dominicana. Ay, ay, ay. Pablito Llegó, de Luis el Terror Díaz, aquí en Radio Bizarro Music for the Rest of Us.
Qué rica está esa canción. 1984, señores. Qué rica está 1984. esa canción. Gonzalo Fromet, ¿es quién nos trae esto, señor? ¿Dónde fue que tú conseguiste esta vaina? amigo? Muy buena pregunta. Alguien le pasó esto a mi papá y mi papá, bueno, fue un MP3 un poco crudo, entonces mi papá intentó Buscarle la arreglarlo un poco, Ajá. porque, o sea, tiene para él tiene un valor sentimental. Eso fue la primera grabación de Grandes Ligas de él. Claro, Mi papá claro. con 19 añitos. Ay, No, lo está diría? increíble, está increíble. O sea, el talentazo de Luis el Terror Díaz es indiscutible. Y qué bueno que tengamos material como este para ver otro ángulo de la magnitud de su carrera. Gaby, ¿a ti qué te llama la atención de este álbum que estamos escuchando? Me pusiste como en Claro, the tú- spotlight. no, sí, igual tú tienes otros puntos de vista y otros ángulos en cuanto a la música y me gustaría escucharlo y que la gente también lo escuche. No eso mismo, o sea, nosotros hemos escuchado canciones, por ejemplo, de Oscar Jerome, que tienen ritmos totalmente similares a eso que estamos escuchando. Y estamos Totalmente. hablando de artistas que son así como dijiste, británicos, que no tienen nada que ver, tienen demasiadas construcciones, que si tú te sientas a disecarla cada uno, y entendiendo también el contexto histórico, señores, 80 y pico, y estamos escuchando canciones de artistas que hoy en día tienen un sonido súper similar, hoy en día, todavía en el 2022. Para mí es algo súper importante no solo destacar, pero también para enriquecer, porque no te negaré, no tengo tanto conocimiento. Tengo el conocimiento básico de Luis el Terror Díaz, pero este tipo de aspecto, que es parte de lo que queremos hacer en Bizarro, es ampliar un poco más de ese conocimiento y aparte de sabiendo lo llamativo que era Luis el Terror Díaz también, porque hay que destacar eso también. Tú sabes que a expensas de que que la escena de músicos de ese momento obviamente le daba el sitial que se merecía y que él sabía el talento que tenía y hasta dónde llegaba su creatividad, el tigre era humildísimo. O sea, vivía en franela, en la zona colonial, tranquilo, chilling. Ahorita mencionábamos una frase, Gonzalo, que dijo él en una entrevista y lo mandaba a una de las bizarratas que escuchan el programa. Hello, buenas tardes. Oh, hello. Hola, Saludos. adelante. Dígalo. Pero yo le gusta hablar del 84, como que eso fue hace siglo. Usted le tiene que tu papá tiene que tener 56 o 57 años. Mira. Es un carajito. Mira, Raeti, una pregunta, mi amor. ¿En qué año fue que tú naciste? En el 84, ¿verdad? Cuatro, mi amor, y él también dice, no, porque no lo Bueno, hermana, tengo algo para decirte. No se lo diga en radio, por favor. Estamos un poquito pasado meridiano ya. Te quiero, Raeti. Un besito y un abrazo para ti. Mi amor, no. Mira, ahorita decían aquí en el grupo de WhatsApp de las bizarratas, decían una super frase de Luis el Terror Díaz. Él que la decía, estamos buscando. bébete tu romo y fúmate tu vaina, pero nunca dejes de crear y trabajar. Exactamente. Botrazo, ¿qué tú piensas de eso, Gonzalo? Claro. Yo creo que eso es una muy buena frase. Hay que controlar un poco la bebida y la fumadera a veces, Por pero supuesto. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Pero que ahí está controlada. O sea, bébete tu romo y fúmate tu vaina, no importa. Pero nunca dejes de crear y trabajar. O sea, que si llega un momento en el que bebete tu romo y fúmate tu vaina es un impedimento para tú crear y trabajar, entonces no está bien. O sea que yo creo que es una visión bastante clara. Claro. Como vive tu vida ya. Yo creo que algo que pasa con la obra de Luis, y algo que una de las razones por las que yo me he embarcado un poco, digamos, no sé cómo le quieran decir, en esta misión o lo que sea, de recuperar muchas de su obra como en buena calidad. Hay muchas cosas de Luis que sí, que yo creo que representan a Luis y la obra que él hizo en vida mucho mejor que digamos lo que sea que uno encuentre realmente en Spotify o en YouTube. Muchas cosas de Luis que creo que lo representan de una forma mucho más real. Nunca salieron o, tú sabes, quedaron en el olvido. Este es un muy buen ejemplo, estas grabaciones. Para mí estas son de las grabaciones más completas de la obra de Luis. O, por ejemplo, hay otra grabación de 2 años después, de un año después, una grabación del 85 con Transporte Urbano. Que, por ejemplo, esas grabaciones sí salieron, pero para que entiendan, salieron en el 2000. Unas grabaciones que se hicieron en el 85, se volvieron... Eso es lo que pasaba, Luis grababa una vaina perísima, no había cuarto, no había diquera para prensarlo en vinil, porque eso es lo que había en los 80, entonces era, bueno, loco, pásalo, es un cassette, dale, loco, dáselo a los panas, mierda, qué ápero.
Las Y vainas hasta se ahí quedaban quedó. ahí. Ahí Ujú. mimito se quedaban. Así que No, se claro. dañan, le graban por arriba, lo dañan y, Y así, se pierden y historia. así mimito hay mil cosas de Luis que están quedadas así mimito. Pero mucho por el contexto del momento también. O sea, él tuvo obligatoriamente que hacer merengue cuando quizá, no lo sé, no era su intención. O hacer merengue tradicional. Conste, ese disco de merengue a mí me encanta. Aperísimo, porque... Pero es lo que te digo, o sea, eso es simplemente una faceta de Luis. Claro. Que quizá no es la faceta más realmente accurate como él era en vivo. Claro, y digamos. como él era como músico y cómo él se Exacto. sentía identificado. Pero es que es tan así que aún en ese álbum de merengue no podía escapar de su creación quien él realmente era. No es un merengue común. No. Es un merengue con guitarra eléctrica, que en ese momento Fíjate, ahí no hay guitarra eléctrica, pero hay batería, hay batería. que es mi Exacto. papá. y hubiera un pleito en esa grabación por la batería. ¿Por qué? Uy, ¿por qué? O porque estamos hablando de que no se grababan baterías en merengue. Entonces Luis Terror Díaz tiene a mi papá de carajito ahí grabando diga batería en merengue. Él lo que tenía era los productores atrás del diga, Luis, coño, quita ese carajito de ahí, está loco, esa vaina. Atento a él, se quedó la batería en ese disco. No, y ahí da para la historia. A partir de ahí todo el mundo empezó a usar batería. Por lo menos bueno, aunque Johnny Ventura ya lo usaba el Bueno, claro, bombo. está el kick, pero es puedo no estar en lo correcto. Creo que ese es de los primeros discos donde hay patrones de batería. Eso. Pero claro, en ese disco está de una forma cruda, en una forma, tú sabes, un backbeat encima de los patrones. Pero ya después de ahí, por ejemplo, Juan Luis sí, por ejemplo, en mi opinión es de lo que después conceptualizó full la batería en el merengue. Pero No, y es ahí la raíz. Y en todos los géneros, o sea, obviamente Luis el Terror tiene más roots y después que incluso él era de lo que criticaba a Juan Luis, low key, diciendo que Juan Luis ha sido una bachata rosa. ¿no? Claro. Y por eso el disco se llama Bachata Rosa, porque era una crítica a que Chisme de que música. la bachata de Juan Luis es rosa. Así como una bachata para, tú sabes. Vaya, pero yo, todo lo que he oído de la relación de Luis y Juan Luis No es genial, yo no es estoy de diciendo puro que no. respeto. por No, lo no, menos. pero era en son de chelcha, digo. Claro. yo. Aunque bueno, tendremos que revivir a Luis para saber si es verdad. Exacto. Mira, Gonzalo, muchas gracias por venir, manito. ¿Con qué nos vamos? Con una pieza que yo opino que es muy bella, es Graciano Moreno, a guitarra y voz junto a Maridalia. Wow. La voz Yes. de Luis el Terror. Luis y Maridalia. Ya tú a sabes. dúo. Ay, Dos ay, voces ay. son totalmente diferentes. Exacto. Pero vamos a ver qué tal. ¿Cómo hacen ese maridaje? Maridalia y Luis el Terror. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gracias a Gonzalo. ustedes. No hay que se repita, brother, que se repita. Claro que sí.